Muy buenas tardes, Ara Darien. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Franco Palacios. Buenas tardes, Ariana Robles. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Listo, a ver, mientras se van conectando sus compañeros, buenas tardes, Suni Marín. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a empezar con nuestra actividad. Listo, a ver, esta semana tenemos programado lo que corresponde a nuestra actividad. Este mes vamos a trabajar en función de los mares, ¿no? Para recordar, el día de mañana se conmemora a nivel internacional el Día Mundial de los Mares, este 29 de septiembre. Por lo tanto, la ONU, para tener en cuenta, muchachos, porque celebramos, desde 1948 formó una organización mundial para el cuidado de los mares y la conservación. Por lo tanto, esta entidad se encarga de prever, ¿no?, que todos los mares, los océanos, cumplan directamente, los países cumplan con conservar, proteger, cuidar de todas las especies que habitan ahí. Por lo tanto, mañana es un día fundamental para el planeta, porque esta semana nos hace recapacitar en cuánto estamos cuidando nuestros mares, en cuánto estamos cuidando directamente nuestros océanos. Recordemos que el 70% de estructura es agua sobre nuestro planeta Tierra. Por lo tanto, debemos de cuidar, porque sabemos que al igual que las plantas, ellos van a absorber el dióxido de carbono y van a eliminar oxígeno. Por lo tanto, cuidemos nuestros mares, cuidemos nuestros océanos. Nosotros que estamos bendecidos, ¿no?, por este mar de Grau, cuidemos de todas esas riquezas, cuidemos de el hábitat, de los ecosistemas que habitan directamente ahí. Muy buenas tardes, Yajaira Molina, muy buenas tardes. A ver, en este caso... Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Solo recordarles, ya muchachos, mañana esperemos realizar buenas acciones, ¿no?, en función del cuidado mundial de nuestros mares. Un día fundamental para el planeta. Bueno, también la semana pasada, solo para recalcarles, estudiantes, la semana pasada se lanzó para elaborar el spot publicitario. Buenas tardes, Ruth, muy buenas tardes. ¿Ya? Se lanzó directamente el concurso para el Día Nacional del Ahorro de Energía, donde tendrían que elaborar un spot. Recuerden que ese spot es simplemente si ustedes desean elaborarlo, no es obligatorio, ¿ya? Ahora, si ustedes van a elaborarlo, por ahí me dice, profesor, estoy elaborando, profesor, el 30 de septiembre se lo envío a su WhatsApp. Recuerden, cuando ustedes, si es que están elaborando ese video, si están ingresando personas menores de edad, me indican, profesor, ¿me podría pasar una autorización para que firmen ese consentimiento? Ya, muchachos, ahora eso es libre, si ustedes desean realizar el spot publicitario, ¿ya? Si ustedes desearían por ahí. Listo. Me preguntaron, profesor, ¿es obligatorio? Sabemos que no es obligatorio, no tenemos mucho tiempo para elaborarlo, ya nos faltarían 2 días, ¿no?, para la presentación. Ahora, de repente, por ahí alguien se está animando, excelente. Muy bien. Entonces, solo a mi WhatsApp personal y para poder yo enviarles a las personas que se van a encargar de evaluarlo. Muy bien. Para esta semana, nuestro propósito es identificar ciertas tecnologías para la adquisición y el cuidado y el mantenimiento sostenible del agua, ¿no? Entonces, la semana pasada hemos visto el origen del agua y hemos estudiado su importancia, ¿no? Ahora vamos a visualizar ciertas tecnologías que antiguamente se han utilizado y por qué se han perdido ahora con el tiempo. Listo, entonces, mientras vamos visualizando nuestra actividad de esta semana, identificamos esas tecnologías. Semana 8, mientras van escribiendo en su cuaderno, les voy a compartir en el WhatsApp
Buenas tardes, ahí está. Voy a compartirles en el WhatsApp su material. Ya, muchachos. Listo, un ratito. Voy a compartir su material para que vayan visualizando. Son 4 puntos a trabajar con preguntas, ¿no? Con preguntas, listo. Vamos a compartir su material para ir elaborando. Un ratito compartiendo material. Listo, y a su vez también voy a compartir también por ahí, por ese medio, los videos que nos les van a ayudar directamente. Entonces, nuestra experiencia de esta semana es identificar tecnologías para la adquisición, cuidado y mantenimiento sostenible del agua. Entonces, nosotros vamos a reconocer, ¿no? Esas tecnologías que se utilizaban antiguamente y por qué se han perdido con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué no rescatarlas, recuperar para que podamos directamente aplicar, ¿no? En el uso sostenible de nuestra agua? Vamos a visualizar un video. Ya visualizamos un video que nos ayuda directamente a reconocer esas tecnologías que se utilizaban. Muy bien, muchachos. Para empezar con nuestra actividad, listo. Entonces nos vamos a visualizar nuestras preguntas de nuestra primera parte. Luego de haber observado nuestro video, respondemos. Miren, ahí está en función del video. Habla de las formas, ¿no? De esas tecnologías que se utilizaban antiguamente. ¿De qué maneras, ¿no? Captaba el agua nuestros ancestros y a qué actividades estuvieron destinados principalmente?
Recuerden, muchachos, trabajar sus preguntas, ir elaborándolas, respondiendo, ¿no? En criterio de lo que vamos conociendo, ¿no? Primera pregunta, ¿de qué manera captaban el agua nuestros ancestros y a qué actividades estuvieron destinadas? ¿Cómo fue la relación de nuestros ancestros con el agua, ¿no? Para construir tecnologías que permitieron el aprovechamiento estratégico y sostenible del agua. Recuerden que ellos tenían mucho, al agua le tenían mucho respeto, ¿no? En función a ellos. ¿Contribuyen las tecnologías ancestrales en la solución de escasez y poco acceso a agua en nuestras familias y localidades en nuestra actualidad? Y última, el agua forma parte de la crianza recíproca y el buen vivir de las familias, ¿no? Comunidades ancestrales. ¿Cuáles han sido las actividades que permitieron mantener esta relación de reciprocidad y buen vivir en el cuidado y mantenimiento del agua de nuestros ancestros? Vamos a visualizar parte de ellos. A ver, por acá, Pérez, Lucero. Listo, muchachos. Por lo tanto, ¿qué sabemos en función de ellos? Ahorita vamos a visualizar, cuando hablamos de hidráulica inca, espero que hayan hablado en historia de este tema, sabemos que ellos utilizaban muchos conjuntos arqueológicos, ¿no? Como pudieron visualizar. Pensamos directamente que estas formaciones, este estudio, se da en función de esa visión cósmica, ¿no? Por lo tanto, donde ellos tenían ese tributo, entonces, para poder almacenar, ¿no? Ellos utilizaban y siempre han empleado prácticas ancestrales, ¿no? Por lo tanto, el uso común, en este caso para el altiplano, o de repente ellos, por ejemplo, en las zonas menos favorecidas por las lluvias, por expresarlo de esta manera, sabemos que en la parte de los desiertos, ¿no? Tenían que emplear para poder almacenar el agua, ¿no? Por ejemplo, hacían cochas, ¿no? Grandes forados sobre la tierra, donde ellos almacenaban todo el agua o de repente visualizaban la parte cercana de los ríos para que esta agua, ¿no? A partir de canaletas, de canales, lleguen directamente a almacenar, ¿no? En grandes pozas. Por lo tanto, ellos aplicaron muchas tecnologías, ¿no? Ahora, creo que nosotros en la actualidad empleamos maquinarias, objetos, ¿no? Como tuberías, para desplazar directamente el agua a ciertas represas, ¿no? O donde nosotros tenemos ese almacenamiento. Pero ellos, donde no tenían estos objetos, miren, simplemente utilizaban, ¿no? La tierra, la piedra, eh, los materiales que utilizaban para excavar, para hacer zanjas, ¿no? Entonces, esas tecnologías a ellos directamente les ha servido mucho, porque así pudieron directamente mitigar, ¿no? Esas sequías, mitigar las heladas y el desarrollo de sus cultivos florecieron. Entonces, ¿cómo ellos pudieron realizar grandes acciones, ¿no? Sin tener tanto material, simplemente con lo que poseían? Por lo tanto, ¿por qué nosotros no generamos y utilizamos ese tipo de eh, tecnologías pasadas, ¿no? Por entonces, nosotros no apreciamos, ¿no? De repente nos podemos decir, pero yo deseo, ¿no? Pero no tengo, dicen la mayoría, no tengo. Entonces, ¿por qué no generar, ¿no? Entonces, en función de ellos, almacenaban grandes cantidades de agua, como pudieron observar en nuestro video. Por lo tanto, ellos aprovechaban al máximo, ¿no? Las zonas donde llovían. Entonces, hasta ahorita creo que en la parte de la serranía se emplean, ¿no? En lo que son los andenes, ¿no? Es lo único rescatable que he visto. Igual en el norte, por ejemplo,
las personas que se encuentran en sus cosechando, ¿no? Sembrando ciertos alimentos, ellos visualizan el río, ¿no? Y cerca del río y empiezan a formar caneletas, canales, lo que ellos también trabajaban, ¿no? Para transportar esa agua, ¿no? Entonces, en función a ellos, creo, algunas tecnologías de esa época se siguen implementando, pero ahora creo que utilizan, ¿no? Para que no se estanque, ¿no? En esas canaletas, utilizar lo que corresponde a cemento, no hacer directamente unos surcos que tengan cemento, de repente otros que tengan tuberías, pero trasladan el agua, ¿no? Entonces, parte de la agricultura, ¿sí o no?, emplea estas medidas. Para ellos no es muy costoso, simplemente su mano de obra, su esfuerzo, esa actividad que realizan a diario. Entonces, para poder directamente tener el agua necesaria y que llegue directamente a sus sembríos. Entonces, fundamental poder conocer, ¿no?, parte de esa tecnología que se utilizaba. Recordemos que nosotros somos parte de esa tecnología porque nosotros damos solución, ¿no? Si sabemos que empieza a hacer mucho sol, ¿qué hacemos nosotros? Tratarnos de cubrir, buscamos la forma, pero a diferencia, o damos una solución. Por lo tanto, nosotros somos los que gestionamos, ¿no?, esa solución inmediata. Entonces, a diferencia de los animales y las plantas, nosotros somos capaces de generar, ¿no? Capaces de generar. Pero sabemos que el animal solo por instinto realiza eh, ciertas acciones, ¿no? Ciertas acciones. Por lo tanto, nosotros somos parte de la tecnología. Nosotros podemos directamente realizar y hacer las acciones. Listo, Zulka. Muy bien. Mientras vamos terminando aquí, en ese punto, vamos a visualizar, a ver, contribuyen, dice, las tecnologías ancestrales a la solución de escasez, han contribuido de forma desmedida, ¿no? Y poco acceso al agua en nuestras familias, ¿no? Creo que ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en función de esos tiempos, creo que nos gana, ¿no? Que ellos sabían directamente gestionar y que el agua llegue, ¿no?, hasta los lugares que ellos deseaban trasladar. Ahora nosotros de repente nos cortan la tubería, el agua, nos dicen ya no tenemos agua, por lo tanto creo que salimos a buscarla, ¿no? Pero a diferencia de ellos, que podían comunicarse y podían abastecerse. Entonces, ¿el agua forma parte de la crianza recíproca y el buen vivir de la familia? Sí, porque sin agua sabemos que es el vital elemento para todos, ¿no?, en nuestras actividades. Nuestras comunidades ancestrales también. Entonces, ¿cuáles han sido las actividades que permitieron mantener esta relación de reciprocidad y buen vivir en el cuidado y mantenimiento del agua en nuestros ancestros? Hablamos mayormente en función de lo que corresponde para la parte agrícola, ¿no?, el desarrollo de sus cultivos. Entonces, mitigar ciertos temporales, ¿no? Entonces, ellos almacenaban esas cantidades de agua necesarias, ¿no? Incluso las traían, ¿no? Si sabían que en ese lugar no llovía demasiado, por lo tanto visualizaban el cauce del río, entonces hacían ciertas cochas, ciertos horados profundos, ¿no?, sobre el suelo, huecos, hoyos, como ustedes quieran llamar, y almacenaban esa agua necesaria, ¿no? Entonces, miren, muy fundamental poder conocer en función a ellos. Listo, para irnos a nuestra actividad 2, vamos a visualizar también un video. Vamos a visualizar un video, ¿listo?, donde habla sobre el monolito de Saigüe. Listo, ustedes lo han visto en la figura de parte de esas imágenes en el video 1.
Muy bien, muchachos. Para nuestra actividad número 2, monolito de Sayhuite, ¿no? Sayhuite. Entonces vamos a ver qué sabemos sobre el monolito de Sayhuite. Para que vayan respondiendo, ¿no? Recursos hídricos en el Perú. ¿Qué representa el monolito de Sayhuite? Nos preguntan. ¿Qué tecnologías ancestrales sobre el cuidado y mantenimiento del agua existen en tu región? Mira, está muy relacionado con lo que vamos a hablar. Les voy a dar información de ese monolito. ¿Ya, muchachos? ¿En qué regiones del Perú nuestros ancestros han desarrollado más tecnologías hidráulicas? Ahorita visualizamos el mapa del Perú también. ¿Y en qué regiones del país no hubo mucha incidencia de tecnologías hidráulicas? Está relacionado con el mapa que vamos a visualizar también a continuación. Listo, mientras van escribiendo por ahí, mientras van elaborando. Recordemos que el conjunto arqueológico de Sayhuite se localiza en el distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, del departamento de Apurímac, ¿no? Se ubica a 550 metros de la vía carrozable que une ciertos centros poblados, ¿no? De por ahí de Abancay, en el mismo departamento de Apurímac. Como visualizaron en la parte geográfica, Sayhuite está geográficamente muy cerca de dos importantes ciudadelas, Machu Picchu y Coquericao, algo así, ¿no? Decía Machu Picchu, muy bien, estamos cerca. Por lo tanto, se pensaba, ¿no? O pensábamos, yo también pensaba, ¿no? Que Sayhuite era un centro ceremonial, ¿no? Donde se rendía culto al agua, pero los estudiosos, los científicos, los investigadores indican que también ha sido un centro de capacitación donde los hidráulicos incas aprendían las diferentes opciones de ingeniería, miren, en condiciones de costa y sierra. Por eso vamos a hablar ahí en las regiones de la costa y de la sierra directamente donde se desarrollan esas tecnologías hidráulicas. Entonces, etimológicamente, el nombre de Sayhuite proviene del vocablo quechua que significa Sayay Huite, que significa en castellano detente, inquieto, ¿no? Por el agua que surgía, corría directamente. También del Sayarriti, que significa detente o para nieve, ¿no? En ese caso, recordemos de las cordilleras, cuando se deshielaba, ¿no? Se derretía el hielo, entonces se escurría, ¿no? El agua. Entonces, para algunos científicos, para algunos estudiosos, se trata de una original representación, ¿no? De esa visión cósmica inca, miren, que ha dejado esculpida, esperenizada. Ustedes han visualizado esa roca, ¿no? En algunas de sus notables concepciones religiosas sobre los problemas del agua, ¿no? Y de la fertilización de la tierra a su vez. Por lo tanto, se plasma, ¿no? En esa maqueta ese mundo cósmico inca que asocia al agua y a la fertilidad de la tierra y las fuerzas comprometidas en su existencia, ¿no? En función a ellos. Entonces, hablamos de esa gestión. Miren, muy buena gestión tenían nuestros antepasados. Gestión en donde en los recursos hídricos. Como un concepto, podemos decir, cómo gestionemos el agua en los lugares donde no se podía llegar, utilizando ciertas cuencas, ¿no? Entonces, al hablar de esa gestión integrada de todos los recursos hídricos posibles, es en ese proceso, ¿no?
que promueve que el ámbito de esa cuenca hidrográfica, el manejo, el desarrollo coordinado del uso aprovechado, ¿no? Multisectorial de quién, de toda el agua y de los recursos naturales. Entonces, se vinculan, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para un desarrollo sostenible del país, de esa comunidad, ¿no? Sin comprometer a sus ecosistemas. Nosotros sabemos que el mundo andino concibe, ¿no?, la vida como un todo, que nada está aislado y el uso que hacen de los recursos es un uso bastante, ¿no? Recuerden ese respeto a todas las divinidades, ¿no? A los astros, al sol, a la luna, al Inti, ¿no? A la quilla y a los recursos naturales, el suelo, el agua, ¿no? La mamapacha, la yacumama, ¿no? Entonces, e incluso los seres inanimados, ¿no? Ustedes ya saben ahí que tenían mucho respeto. ¿Para quién? Para los Andes, porque ellos hablan directamente de los Andes, de los cerros, ¿no? De los apus. Entonces tienen esa visión integrada, ¿no? Cómo gestionan nuestros recursos, cómo gestionan ellos sus recursos. Entonces esa muestra lo plasman en ese monolito de Saigüete, donde representan esas principales estructuras hidráulicas, ¿no? Que se encuentran, y hasta ahora se encuentran esos grandes vestigios, ¿no? De esas cuencas, de las pozas, de las cochas, y un sinnúmero, ¿no?, de sistemas hidráulicos que utilizaban. Por lo tanto, ese llamado monolito de Saigüete es una fuente simbólica representada en un bloque de piedra, en un bloque lítico, ¿no?, en el cual se extienden más de 208 figuras talladas en alto relieve, adaptándose minuciosamente a la roca, ¿no? Por lo tanto, ustedes visualizaron qué representa directamente cada uno de esos agujeros, ¿no? El lado norte del monolito, una vista cercana del lado norte, las cochas, ¿no? Se visualizaban cierto lado de reproducción, un lado este donde representa las estructuras y cada parte de esos agujeros, ¿no? Entonces, una muestra de la genialidad de nuestros antepasados que nos hace pensar que estos centros, ¿no?, de capacitación que ellos tenían y el uso de las tecnologías para una casta puede ser privilegiada, ¿no? Entonces no sabemos directamente, pero conmemora directamente a gestionar, ¿no? A saber gestionar y hacer posible esa ejecución de esas grandes obras de esa época. Entonces, para que todos directamente puedan acceder y puedan tener agua, ¿no? Entonces, para que llegue. Entonces, ¿por qué nosotros no generamos esas tecnologías, ¿no? Entonces, en función a ello, y no recurrimos a realizar o pagar, ¿cierto?, por valores innumerables. Entonces, muy fundamental, ¿no? Oportunidad de poder conocer, ¿no, muchachos? Poder conocer. Entonces, agradecemos siempre esos valores ancestrales, poder reconocer. Vamos a hablar entonces en función de las regiones. Voy a mostrar el mapa del Perú, donde se visualizan, ¿no?, esas partes de esos lugares. Por eso la pregunta 3 y 4. ¿En qué regiones del Perú nuestros ancestros han desarrollado más tecnologías hidráulicas? Listo, entonces visualizamos nuestro mapa del Perú y podemos visualizar, ¿no?, desde Tumbes, Lambayeque, tenemos La Libertad, en Trujillo, Ancash, en Ica, ¿no?, en la parte sierra, Cajamarca, también en el mismo Ancash, ¿no?, y en Cusco. Empezamos desde el norte. Miren, solo estas regiones se encuentran directamente con esos sistemas hidráulicos en Tumbes, en el canal troncal, ¿no? Recordemos que en Tumbes tiene el río más caudaloso, uno de los ríos también más caudalosos, ¿no?, del Perú, al igual que el Amazonas, pero en el Amazonas tenían, ¿no?, toda esta vegetación. Por eso estos sistemas hidráulicos
pre-incas e incas, iba directamente desde las costas y las sierras, ¿no? Cómo almacenar y aprovechar al máximo estas vertientes, ¿no? Recordemos ahí, y desembocan directamente en el océano, en Lambayeque, el canal de Taimi y Racarumi, ¿no? En lo que es Cajamarca, Cumbermayo, en La Libertad, canal de la Cumbre, en Ancash tenemos dos, Chanquillo, ¿no? Y el sistema Huirucatac, en Ica, Alchirana del Inca, y también acueductos de Nazca. Y cerramos con lo que es el Cusco, ¿no? Tipón, Tambomachay, ¿no? Por lo tanto, y lo que hemos nombrado, ¿no? El monolito de Saehue, ¿no? En Apurímac, entonces cerca a ellos. Entonces, aquí nosotros visualizamos que estos lugares tenían sistemas hidráulicos porque aprovechaban al máximo, ¿no? Eh, las lluvias, ¿no? Aprovechaban también eh, los sistemas conectados a los ríos, ¿no? Por lo tanto, a diferencia de Piura, ¿no? Lima, el Amazonas, bueno, no tanto del Amazonas, ¿no? Porque ahí está la afluencia y en Loreto, en San Martín, lo que corresponde al río más grande, ¿no? Y el más caudaloso de América. En Ayacucho, ¿no? En Arequipa, en el mismo Tacna y Moquegua. Entonces no tenían estos sistemas hidráulicos, tenían sistemas hidráulicos, pero a diferencia no eran muy desarrollados, ¿no? No aprovechaban al máximo, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que por ahí ustedes ya van respondiendo esas preguntas, ¿no, muchachos? Para nuestra actividad número 3, vamos a visualizar también un video, ¿ya? En función de, no sé si habrán escuchado sobre el atrapanieblas, ¿no? Listo, no son los atrapasueños por si acaso, vamos a visualizar qué será un atrapanieblas. Devolver el verdor a los desérticos cerros de Lima es posible gracias a este ingenio. Se llama atrapanieblas y permite recoger el rocío y condensarlo para regar estos cultivos. Paolo Cruz, representante del movimiento Peruanos Sin Agua. El atrapanieblas está compuesto por la tela Rachel, 2 palos, una canaleta, codos, biofiltro, un tanque de agua. Al momento de capturar la niebla tiene que ser un poco densa para que pueda capturar más. El atrapanieblas captura entre 5 a 15 litros de agua día. Su instalación cuesta entre 1.000 y 5.000 euros con una vida útil de entre 5 y 7 años. Un ahorro considerable para sus promotores, pues cada familia gasta entre 150 y 225 dólares al mes en comprar el agua para su uso diario y agrícola. Peruanos Sin Agua tiene el desafío de instalar 200 atrapanieblas en todo el país. Listo, entonces hemos visto ahí parte del atrapanieblas, ¿no? Entonces muy importante, de repente nosotros nos hemos topado con esto, ¿no, muchachos? Cuando escuchamos a la gente que vive directamente en los cerros y en estas épocas de invierno o del otoño, donde las lluvias, no tan solo las lluvias, sino que son inundados de niebla. Entonces, cuando ellos siembran, ellos lavan su ropa, ¿no? Y tienden para que se seque, demora una semana, ¿no? Días. Mientras tanto va absorbiendo el agua y ellos también, ¿no? También se van enfermando en función a ellos por la humedad que es en grandes cantidades. Entonces han optado por este instrumento, ¿no? Entonces sabemos y vamos a tener aquí en nuestro texto tecnologías. A ver, el texto se denomina tecnologías contemporáneas y buenas prácticas para el uso del agua, ¿no? Directamente de la atrapanieblas. Vamos a hablar de la atrapanieblas, que nació, ¿no? De esa necesidad del agua dulce que obligaba a que los seres humanos tengan que explorar nuevas y innovadoras técnicas para su obtención. Entonces, si no pueden acceder, ¿no? Por el servicio potable que para esas zonas es imposible que hayan esas conexiones, ¿no? Porque así dicen, por el cerro que hay que romper directamente las canaletas y etcétera, y ponen un montón de peros. Entonces lo que hacen esta gente que viven en estos lugares simplemente es aprovechar el agua en estas épocas del año, ¿no?
¿no? Donde la niebla va a ser mayor consistencia. Por lo tanto, utilizan este sistema y es muy funcional, ¿no? Porque va a permitir que ellos sepan directamente gestionar y ahorrar. Ahora, cuando se emplean estas tecnologías, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque la atrapanieblas es una de las buenas opciones, a diferencia que de repente en zonas, ¿no?, donde llueve demasiado y aprovechan el agua de la lluvia. Vamos a visualizar también ese punto. Sabemos que el agua de lluvia también es bueno para poder almacenarla, pero cuando el agua de lluvia directamente cae, ¿no?, y escurre y se va dilatando, va por las calaminas, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque dependiendo de las calaminas ellos sí tienen cierto elemento que va a ser muy pesado para nuestra salud, ¿no? Lo que es el plomo. Ahorita vamos a hablar también en función de ello. Entonces, el plomo, al ingresar a nuestro organismo, nos va a causar ciertas enfermedades, ¿no? Y es mortal para especies que no pueden soportar, ¿no? En ese caso, los animales, las mismas plantas. Entonces, muy funcional poder utilizar, ¿no?, esa herramienta. De repente, el agua, si utilizamos, ¿no?, de las lluvias por distintos métodos, bueno por ellos, ¿no? Bueno por ellos. Entonces, la pregunta es en función de estas tecnologías contemporáneas que nos permiten cuidar y mantener el agua. ¿Cuál es tu posición y o tu opinión respecto al uso de esta tecnología en tu comunidad o tu región? Entonces, si sería favorable o no, ¿no? ¿Cómo impacta su uso en la sociedad y en nuestro ambiente? El uso de las atrapanieblas, ¿no? Aquí en el Perú, cuando se empezó a implementar, directamente proporcionó, ¿no?, que las familias de estos lugares se abastezcan directamente con el agua. Ahora, hay formas. Una cosa es obtener el agua y otra cosa es cómo esa agua poder transformarla, ¿no?, para el consumo humano. Simplemente lo utilizaban en los reguíos de sus pequeñas cosechas para lavar, ¿no?, utensilios o de repente acciones principales en el hogar. Pero entonces, ¿cómo estas aguas, al ser obtenidas, también podemos emplearlas en el uso doméstico, ¿no?, para la alimentación? Formas, vamos a visualizar ahorita en el punto número 4. ¿Ya, muchachos? Entonces, vamos a visualizar aquí una imagen, ¿no?, que está relacionada a la atrapanieblas, para visualizar en ese aspecto, ¿no? Cuando hablamos en función de estas tecnologías, el atrapanieblas, ¿no? Este sistema, como ustedes visualizaron, estas mallas que se van a colocar y en la parte inferior se colocan unas canaletas donde va a escurrir el agua y esta canaleta van a estar conectada a otro reservorio, ¿no? El sistema de cosecha de agua de lluvia, ¿no? Utilizamos por las calaminas, pero tengamos, como les digo, mucho cuidado en función del material que está elaborado, ¿no? De repente podemos utilizar ese tejado o hay unas calaminas plásticas, excelente, ¿no? Porque dependiendo del material, en ese caso de esas calaminas, es muy perjudicial, ¿no?, por el plomo. De repente, sí, cuando hagan esa construcción, saber informarse un poquito más en función de qué material esté elaborado, ¿no? Para ese sistema, ¿no? Capacitación y almacenamiento de agua. Sabemos que van a almacenar toda el agua posible en pozos subterráneos, ¿no?, en pozos elevadizos, o colocar, ¿no?, estos tanques que son funcionales y cada vez la limpieza también. Recordemos que cuando se almacena el agua también hay que previo limpiar, colocar ciertos abates, ¿no?, o insumos que van a permitir que el agua se mantenga, ¿no?, y tampoco prolifere los que son los insectos, las bacterias y bastantes agentes extraños que van a ser perjudiciales para nosotros. ¿Ya, muchachos? Entonces, es funcional conocer y determinar, ¿no?, qué poder utilizar. Y para terminar con nuestro último punto, proponemos una solución tecnológica para el uso de agua de lluvia. Recuerda, el agua de lluvia, como les indiqué, en teoría es un compuesto puro, muy bien,
Sin embargo, al caer sobre el suelo, sabemos que va a escurrir a través de esa superficie, va a arrastrar esos contaminantes que pueden ser tóxicos, ¿no? Estudios realizados por la ONU, por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, han comprobado, siendo que en algunos techos, tanto en zonas urbanas como rurales, se han registrado valores altos de plomo, entonces, los cuales se pueden atribuir a la composición de los materiales con que han sido elaborados, en este caso por esas calaminas, incluso algunos tipos de pintura. Algunos tipos de pintura también tienen en su compuesto plomo, entonces siempre seamos precavidos en ese aspecto. El plomo es letal directamente para nosotros, nos causa enfermedades y en los animales y en las plantas el deterioro rápido y la muerte, ¿no? Por lo tanto, preguntas. Si queremos utilizar el agua de lluvia, imaginemos que ahorita aquí en Lima, donde se encuentren ahorita, empieza a llover demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué limitaciones tendría este tipo de agua para utilizarla en las actividades domiciliarias o de uso doméstico? ¿Habrán limitaciones? Recordemos que nosotros podemos emplear, ¿no? De repente colocamos tinas, baldes directamente en la lluvia y empiezan a escurrir, o hacemos un sistema, ¿no? Donde va a permitir almacenar toda esa agua, excelente, ¿no? ¿La podremos utilizar? Sí. Entonces, dependiendo de los materiales, ¿no, muchachos? Entonces, para ese consumo diario de nosotros. Por lo tanto, ahí debemos de proponer cierta forma de destilar el agua, purificar el agua, o simplemente que se drene y se obtenga un agua limpia, ¿no? ¿Qué soluciones propondrías para utilizar el agua recolectada de la lluvia? Ahorita vamos a hablar de esas soluciones. Para ampliar las ideas, vas a leer el texto, ¿no? Métodos sencillos para la filtración del agua. Yo te voy a ayudar con la lectura y te voy a dar imágenes. A partir de los métodos mostrados para filtrar el agua, selecciona aquella que te permite considerar la filtración de agua, ¿no? Luego responde las siguientes preguntas. Vas ahí, mientras vas elaborando tus preguntas, vas respondiendo. ¿Con qué requerimiento o características debe contar tu filtrador? Vamos a visualizar, ¿cierto? Filtrador fundamental que podemos utilizar en casa. ¿Qué materiales del entorno utilizarías para construir el filtrador? Recuerda esos materiales que tengas en casa, ¿no? Que posiblemente podrías conseguir, ¿no? ¿Y qué beneficios obtenemos de esta solución tecnológica? Listo, mientras vas elaborando. Cuando hablamos de esos métodos sencillos para la filtración del agua, el agua no potable puede contener diferentes partículas sólidas, ¿no? Como arena, arcilla, microorganismos que actúan produciendo malos olores, ¿no? Turbidez. Para retirar estas partículas realiza el proceso de filtración, que consiste en la separación, recuerda, de estas partículas sólidas y microorganismos suspendidos en el agua a través de medios porosos, ¿no? Como un filtro que permite el paso del líquido y retiene las partículas. Así, cuando nosotros utilizamos nuestro tecito, ¿no? Tenemos nuestros té filtrantes, tienen mallitas, colocamos y no va a permitir que no salga nada de ese insumo dentro. Entonces podemos aplicar ese tipo, ¿no? De filtradores. Entonces, para separar tanto esas partículas como cualquier microorganismo. Vamos a hablar en sí de la filtración por sí misma. Para obtener agua potable necesita ser desinfectada, ¿no? Para destruir los microorganismos que contendría el agua, primero filtramos y luego procedemos. Podemos directamente agregar cloro, ¿no? Gotitas de cloro en ciertas cantidades por litro, o directamente hervir el agua, ¿no? Hervir el agua, van sometiendo a temperaturas altas, entonces van a morir todos estos microorganismos. Entonces, sin embargo, primero vamos a filtrar el agua antes de tratarla, ¿no? Porque es el tratado que se realiza, filtración y luego tratamiento, ¿no? Con algún método que permite mejorar significativamente la calidad de esa agua que vamos a obtener para el consumo humano. El tiempo de la filtración del agua depende del tamaño de las partículas sólidas que contengan esa agua que vas a filtrar, ¿no? Esas partículas sólidas suspendidas de repente. No tan solo utilizas el agua de las lluvias, de repente vives cerca de un río y justo está el cauce
pasando rápido, ¿no? Entonces, o está elevado, entonces vamos a visualizar que el agua es turbia. ¿Podemos filtrarlo? Sí podemos filtrar, ¿no? Entonces vamos a conocer algunas técnicas de filtrado. Una de esas técnicas de filtrado va a ser filtrado por telas. El agua se puede filtrar con facilidad con ayuda de una tela, ¿no? Pero debemos de permitir que van a eliminar ciertas principales impurezas del agua sólida, así como las larvas, ¿no?, de los insectos que pueden contener. La tela utilizada preferiblemente tiene que ser de algodón y de esas telas firmes, ¿no? De repente ustedes han escuchado telas firmes, esas telas gruesas, ¿no?, donde el tejido es pegadísimo. Podemos utilizar 2 a 3 filtradores donde vamos a permitir que filtren, ¿no? Entonces, debe ser lo suficientemente grueso para retener esas impurezas. Otro tipo de filtrador son el método de las 3 vasijas, de lo que antiguamente se utilizaba, o de repente tradicionalmente lo utilizan en ciertas comunidades, ¿no? Van a tener 3 vasijas distintas. Esto va a reducir la suciedad, ¿no?, los gérmenes que causan enfermedades mediante el almacenamiento del agua. Pero en este caso simplemente es para esclarecer más el agua. En una vasija, en un recipiente grande, vas a dejar que repose el agua y vas a visualizar que todas las partículas sólidas van a bajar, bajan, no se asientan, se van a sentar. Luego pasa directamente toda esa agua. Nuevamente haces el mismo proceso, ¿no? Listo, vas dejando ahí un día, visualizas al otro y agregas en otra, ¿no? Y así es el proceso del método de las 3 vasijas. Por lo tanto, hasta obtener un agua limpia, ¿no? Esto te va a permitir, ¿no?, que se vaya limpiando cada vez más, ¿no?, que se vaya limpiando. Entonces, pasar de un recipiente a otro. Pero esto no va a ser directamente que ya lo vamos a poder consumir, simplemente estamos en el filtrado, ¿no? Y otro de los métodos es filtrado por materiales porosos, en este caso una filtración que es más rápida, mucho más sencilla y que produce cantidad, dependiendo de esa cantidad de agua, ¿no?, que quieres filtrar. Entonces, dependiendo de la eficacia, de repente tú habrás podido visualizar, ¿no? Mira, por aquí yo tengo mi botellita. En las botellas plásticas tenemos así como tipo embudos, cortamos siempre la base. Vamos a colocar aquí en la parte del pico, donde se encuentra lo más tipo embudo, algodón, ¿no?, más o menos ahí unos 2 centímetros de algodón. Vamos colocando arena, arcilla, se coloca carbón y se coloca cierta otro tipo de tierra, ¿no? Arena puede ser también. Entonces, vamos a colocar 2 capas de arena. Primero, arcilla. La arcilla va a permitir que se purifique más. De repente colocas arena, arcilla, carbón y vuelves a colocar arena, ¿no? Y vas a agregar toda esa agua y empieza a filtrar. Entonces, las partes más porosas, primero el agua empieza por la arena, que va a filtrar más rápido hasta llegar al carbón. El carbón va a purificar, ¿no?, y va a blanquecer más el agua. Y va a llegar pasando por la arena, por la misma arcilla. La arcilla va a retener todas esas partículas. Recordemos que la arcilla es la arena más fina, las partículas más finísimas que van a contener. Por lo tanto, se van adheriendo a ellos, ¿no? Y el algodón, y van a tener un filtrado. Entonces, en función de ello se puede reconocer, ¿no?, ese filtrado va a ser más rápido, ¿no? Entonces va a permitir que, a diferencia del método de las 3 vasijas o el filtrado de tela, que también en el filtrado de tela, a diferencia del último procedimiento, vamos a pasarle las imágenes, ahí se encuentran los 3 procedimientos, ¿no? El filtrado de telas. Entonces, en el filtrado de telas también, ¿no?, va a ser rápido el proceso, a diferencia de las 3 vasijas o en el filtrado por materiales porosos. Entonces, en ese caso, en materiales porosos, el filtrado por materiales porosos va a ser una forma rápida, ¿no?, y esto te va a permitir en grandes cantidades ese filtrado que se dé. Entonces, esas técnicas se utilizan, ¿no?, para poder reconocer y poder realizar, ¿no?, en experimentos. De repente por ahí ustedes han realizado el filtrado por materiales porosos, de repente años atrás, ¿no? Yo lo he realizado con los alumnos de segundo este año. Por lo tanto, ellos trabajaron con arena, con 2 tipos de la arena y la tierra de jardín, ¿no?, para ellos visualizar en cuál es la técnica que
reconoce que el filtrado y el agua va a ser más limpia, ¿no? En este caso, incluso algunos realizaron con su experimento con arcilla. Entonces, en la arcilla el agua iba a ser más blanca. Por lo tanto, si tú este filtrado, en este caso de esos materiales que vas a utilizar, ustedes de repente o realizan alguna vez alguna excursión y no tienen el agua del río y no saben cómo filtrar, pueden directamente armar un sistema de filtrado en ese momento, ¿no? Van a tener la arena a la mano, van a tener la arcilla, ¿no? La ceniza o el carbón que utilicen en esas épocas, en ese tiempo de excursión, entonces pueden reservarla y aplicarla, ¿no? Entonces, no tienen algodón, pero de repente en su botiquín, porque siempre se pide no tener un botiquín, van a tener algodón y van a tener una botella, entonces ahí van a visualizar ese filtrado, filtran el agua y luego la hierven, ¿no? Y ahí van a tener un agua limpia, un agua óptima. Nosotros cuando realizábamos esas experiencias, cuando íbamos a campo, toda una semana o de repente viernes, sábado, domingo, nosotros nos íbamos a la parte cerca donde se encuentra el río, ¿no? Armamos ahí nuestras carpas, todo el grupo de los 30 estudiantes. Mantenían, por ejemplo, a veces nos íbamos por una semana completa y en esa semana los alimentos enlatados, ¿no? Es lo primero que se consume. Y el agua, hay que hidratarnos. Entonces, siempre teníamos un bidón grande donde armamos nuestro sistema de filtrado, aprovechamos el agua del río, incluso cerca de las orillas del río, porque no íbamos a los ríos donde no había demasiado caudal, y hacíamos pozas, ¿no? En la misma arena, y el agua iba a salir clarita, no tan clara como se prefería, pero luego nosotros armamos ese sistema de filtrado y podíamos obtener agua para luego hervirla, ¿no? Y así todos podamos consumir, ¿no? Y siempre racionalizando. Entonces, siempre cuando realicen ese tipo de excursiones que sean en lugares donde se encuentre cerca el río, ¿no? Para poder obtener esa agua y transformar, filtrar esa agua, ¿no? Y si viven también, porque yo sé que hay familiares que tienen cerca en pueblos, ¿no? Donde el agua del río es la única opción, entonces apoyemos con esta técnica de filtrado, ¿no? Ellos utilizan, ¿no? Utilizan en una tina, luego van vaciando en otra tina, en otra tinita, y ahí van purificando, filtrando su agua. No es purificar, porque no se purifica al 100%, pero va a permitir, ¿no? Si utilizan carbón, esa purificación, ¿no? No tan solo purificación, pero recordemos que hay bacterias que van a encontrarse pequeñísimas, siendo microscópicas, que van a pasar, ¿no? Esas telas, muchachos. Entonces, hasta aquí cerramos con nuestra actividad. No sé, por ahí alguna pregunta, alguna duda. Miren, por aquí ya terminamos. Y ahí ya viene cómo se evalúa. Eso ya lo evalúo yo a ustedes cuando leo su información. Muy bien, chicos, a ver, hasta aquí. Para cerrar con nuestra actividad, para dejarlo descansar, y aprovechen esos 20 minutos para que me envíen su evidencia. Recuerden, estamos cerrando ya la otra semana, estamos cerrando con el tercer bimestre, muchachos. Cerramos con nuestro tercer bimestre. Así que aprovechen al máximo. La próxima semana también vamos a tener una actividad corta. Tenemos el día viernes, ¿no? El viernes solo les voy a mandar una lectura pequeña, pequeñísima, muchachos. Y trabajamos en función de lo que hemos visto. Un juego, muchachos, un juego. Y les comparto ahí quienes han enviado sus evidencias, ya, muchachos. Entonces, en ese caso, preguntas, consultas, dudas, los escucho. Ahora sí, los escucho, muchachos. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Todo claro, profesor. Ok, muchachos. ¿Listo? Entonces los dejo tranquilos para que puedan enviar su material. Listo, los dejo tranquilos. Aprovechen esos 20 minutos. Terminan de repente y